en breve, entonces ya me avisan. Asegurarnos. ¿Podemos iniciar? Bueno, damos inicio entonces. Buenos días a la audiencia y a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Antonella Salgueiro, soy secretaria general de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Paraguay, y desde la ICC Paraguay damos la bienvenida al presente webinar titulado La regulación de las transacciones electrónicas y el e-commerce en Paraguay, donde hablaremos el día de hoy de los textos legales de la CENUMI, experiencias internacionales e implementación local. Como ICC Paraguay, tenemos el objetivo general de promover el comercio, los servicios y la inversión, buscando eliminar obstáculos, políticas discriminatorias o distorsiones, fomentando así el crecimiento económico con miras a integrar adecuadamente el comercio nacional en la economía global. Asimismo, es relevante notar que los avances y la aparición de nuevas tecnologías en el comercio plantean nuevas cuestiones jurídicas. Dentro de este contexto, la Comisión de las Naciones Unidas al Derecho Mercantil Internacional, CENUMI, busca adaptar y permitir desde el punto de vista jurídico las tecnologías emergentes, facilitando así de tal manera el comercio digital con el fin de modernizar y armonizar las reglas del comercio a nivel internacional. Dentro del contexto nacional, es importante mencionar el proyecto de ley de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, el documento electrónico y el documento transmisible electrónico, el cual busca regular estos nuevos servicios de confianza electrónicos de significativa importancia y trascendencia que sin duda acelerarán la transformación digital del Paraguay y de la economía digital, generando así seguridad jurídica para los usuarios y garantizando transacciones electrónicas más eficientes. De tal manera, Paraguay se convertiría en el cuarto país a nivel mundial y el primero en Latinoamérica en adoptar un texto basado por lo menos en parte en la ley modelo de la CENUMI sobre documentos transmisibles electrónicos, así como en otros textos relacionados al comercio electrónico. O sea, Paraguay estaría un paso adelante en materia de comercio electrónico y textos legislativos referentes a esto. Esto no solo potenciaría el comercio electrónico a nivel nacional, sino que también generaría interés, convirtiéndose Paraguay en modelo de implementación de regulación de este tipo, allanando incluso el camino en otros países de Latinoamérica con interés en promulgar legislaciones similares. Es así que presentamos el tema de hoy de la mano de expertos internacionales y nacionales, quienes discutirán más a fondo los mencionados textos legislativos. Antes de iniciar la discusión, es un gusto poder contar con la presencia del viceministro de Comercio, el señor Pedro Manfredo, quien dará las palabras de apertura al evento del día de hoy oficialmente. Viceministro, le cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias Antonella. Cordiales saludos a todos los participantes. Le veo también en línea a Luca Castellani, a Adriana Castro, a Marianela, al ingeniero Lucas Sotomayor, también de la Dirección General de Comercio Electrónico y Firma Digital. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por el tiempo y la pasión que le dedican a este tema que nos une y que tiene que ver cómo trabajamos para que la tecnología, el avance de la tecnología pueda tener el respaldo de la legalidad. Queremos nosotros dar un salto en la tecnología amparado por las mejores prácticas internacionales. En ese contexto, durante la pandemia, acabamos de finalizar un estudio en Paraguay que nos ha reportado que solamente en las transacciones vía compras por tarjeta de crédito, durante el primer cuatrimestre de este año 2021, las transacciones crecieron en un 256% comparado con el año anterior. Es decir, más de 250% compras online utilizando las procesadoras de pago. Sabemos nosotros que aproximadamente un poco más del 50% se realiza vía transferencia bancaria o pagando al recibir, lo cual nos muestra que perfectamente podemos tener el doble de ese crecimiento, de más de 250%. De hecho, otros números como Bancar, que es la mayor procesadora, nos dice que las transacciones de lo que ya estaban aumentaron 4 veces, es decir, tenemos ahí un 400% posible, más un 66% de nuevas empresas que se han agregado al sistema de medios de pago. Dependiendo del número que tomemos, la realidad nos muestra que el comercio electrónico ha crecido notablemente, impulsado por la situación sanitaria,
y que es nuestra responsabilidad utilizar las mejores prácticas a nivel internacional, por lo cual yo quiero destacar y estoy muy agradecido de que instituciones como el capítulo, la Cámara Paraguaya de Comercio Internacional, el CENUDMI, nos estén apoyando para traer las mejores prácticas al país. Entonces, además de la cálida bienvenida a todos y cada uno de ustedes por participar en este webinar, quiero también reconocer el esfuerzo del CENUDMI, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y informarles que nuestro país ya está en pleno proceso de reforma jurídica. Estamos a punto de sancionar la ley que la llamamos la ley de servicios para las transacciones electrónicas, servicio de confianza, del documento electrónico y de documentos transmisibles electrónicos. Esta ley pretende regular nuevos servicios como la identificación electrónica, el sello electrónico, el sello de tiempo electrónico, la autenticación de páginas web, tener páginas web certificadas, los documentos transmisibles electrónicos, así como ampliar disposiciones relativas al documento electrónico, al expediente electrónico, a la digitalización certificada, entre otras disposiciones. Este proyecto de ley está basado en el Reglamento Europeo, en el EIDAS 910 del año 2014, además de los textos del CENUDMI, la ley de modelo de CENUDMI sobre comercio electrónico, la ley modelo de CENUDMI sobre firmas electrónicas y la ley modelo de CENUDMI sobre documentos transmisibles electrónicos. Es decir, hemos compilado todas las recomendaciones y mejores prácticas de las instituciones como el CENUDMI para tener el más moderno marco legal posible. Finalmente, quiero mencionar que el proyecto de ley fomentará un clima de confianza en el entorno en línea, favorecerá la promoción de las transacciones y servicios electrónicos seguros e innovadores, con alto impacto en sectores considerados claves como la salud, la justicia, la educación, el comercio, el empleo, y sobre todo les animamos a los emprendedores a que conjuntamente con otra ley que hemos sancionado el año pasado y que vamos a posiblemente lanzar oficialmente en agosto, que es nuestra ley sobre empresas de acciones simplificadas, que nos permitirá abrir una empresa sin costo alguno en 72 horas y con un trámite único desde el teléfono o cualquier computadora. Creemos que con la facilitación al clima de negocio, abrir una empresa, más la facilitación de utilizar la tecnología, vamos a avanzar muchísimo en nuestro clima de negocios, en favorecer la inclusión digital de sectores que nos hemos dado cuenta que es posible avanzar en saltos. Hoy en día cualquier persona en lo más profundo del Paraguay tiene acceso a un teléfono, a un smartphone, y a través de acceso al teléfono está consiguiendo acceder a una serie de servicios, a poder tener también su inclusión financiera, y lo que hablamos es que con esta ley vamos a poder pegar un salto en inclusión digital. Finalmente, quiero felicitarles por el tiempo, por el esfuerzo que le han dedicado, comprometer el apoyo, como dice el ministro, el ingeniero Luis Castiglioni, siempre nosotros preferimos el trato directo, el trato formal. Nos gustaría poder estar el día de mañana nuevamente juntos, reunidos, pero mientras tanto estamos utilizando la tecnología para acercarnos y para poder estar reunidos. Que sea una fructífera jornada. Nuestro compromiso, el apoyo, queda al ingeniero Lucas Sotomayor a seguir participando y transmitiendo todo su conocimiento, su compromiso de dedicación, y los saludos acá del Ministerio de Industria y Comercio. Buenos días. Muchísimas gracias, ministro, por su palabra, y fue un gusto realmente contar con usted para las palabras de apertura de este evento, que esperamos de justamente a la audiencia, no solamente a la sociedad civil, sino también al empresariado, a los académicos, a los estudiantes, como para que puedan conocer un poco más, no solo de los textos legislativos de la CENUDMI, sino también, como dijo, de lo que serían los efectos de la implementación y de la adopción de esta ley en las transacciones electrónicas, que hoy en día es parte fundamental de la economía del país. Y bueno, así como había mencionado el viceministro, también realmente contamos hoy con un panel de lujo, y el cual voy a empezar a presentar uno a uno ahora. Bueno, en primer lugar,
contamos con la profesora Adriana Castro Pinzón. Adriana es profesora titular de la Cátedra de Derecho Mercantil de la Universidad Externado de Colombia, es abogada y especialista en Derecho de los Negocios por la Universidad Externado de Colombia y cuenta también con un LLM de la Queen Mary University de Londres. Es, como ya mencioné, profesora titular de la Universidad Externado, se desempeña en la universidad, su desempeño en la universidad ha sido bastante amplio, ya que ha tenido el rol de docente, de investigadora, así también como también ha liderado y acompañado grupos de trabajo en proyectos académicos para pregrado, posgrado y extensión. Y desde el 2019, Adriana es directora del Departamento del Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. También es miembro de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, miembro de la Subcomisión Colombiana de Prácticas Mercantiles y de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional. También contamos hoy día de hoy con la presencia de oficiales legales del secretariado de la CENUDMI. En primer lugar, contamos con Marianela Bruno Pollero. Marianela es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República Oriental de Uruguay y cuenta también con una maestría por la George Washington University de Estados Unidos. La señora Bruno Pollero, Marianela, trabaja hace bastante tiempo con la CENUDMI y trabajó primero en la división de la inversión en la empresa, el programa de acuerdos también de internacionales de inversión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra, también colaborando con el desarrollo de actividades y capacitaciones técnicas en distintos países. Antes de formar parte de la Secretaría de la CENUDMI, Marianela fue asesora legal de la Embajada de Uruguay ante los Estados Unidos. Asimismo, también contamos con la presencia de Luca Castellani, también oficial legal del Secretariado de la CENUDMI. El señor Castellani es experto en las áreas de venta internacional y comercio electrónico y es el secretario del Grupo de Trabajo Cuarto de la CENUDMI en Comercio Electrónico. Además de su trabajo en este sector, él también supervisó todo relacionado a la elaboración de la ley modelo de la CENUDMI sobre documentos transferibles electrónicos, que es justamente uno de los textos legislativos en el cual está basado la ley que había mencionado el viceministro de los servicios de confianza en las transacciones electrónicas. El señor Castellani ha publicado variados artículos y materiales sobre derecho mercantil internacional y él obtuvo su título en Derecho de la Universidad de Torino, Italia, y es doctor en Derecho comparado por la Universidad de Trieste y magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York. Y por último, pero no menos importante, desde la perspectiva nacional, contamos con la presencia del ingeniero Lucas Sotomayor, actualmente director general de la firma digital y comercio electrónico, dependencia del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay. El ingeniero Lucas es ingeniero en informática, egresado de la Católica, cursó varios cursos de especialización y formación en materia de comercio electrónico, así como también ha participado en distintos cursos, seminarios y conferencias relacionados a justamente los temas de firma digital y comercio electrónico. Y él nos estará hablando un poco más del proyecto de ley de servicios de confianza en transacciones electrónicas, la base de esto y cuál es el planteamiento nacional actualmente. Bueno, asimismo también, antes de iniciar, quiero agradecer a todas las instituciones que nos están colaborando el día de hoy. En primer lugar, al secretariado de la CENUDMI por el apoyo que nos han prestado desde el primer momento cuando surgió la idea de poder socializar este tema acá en Paraguay. También queremos agradecer al CEDEP, que es el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política del Paraguay, y también al Ministerio de Industria y Comercio, quien también nos ha apoyado con la difusión y también nos han colaborado con los panelistas que contamos el día de hoy. Bueno, sin más entonces, creo que iniciamos con la primera parte del taller del día de hoy, del webinar, donde Adriana nos estará hablando el día de hoy justamente de los textos legislativos de la CENUDMI y su relevancia para el comercio electrónico. Así que Adriana, te cedo la palabra y adelante. Buen día para todos, muchas gracias por la presentación. Primero quiero extender un especial agradecimiento a ICC Paraguay por la invitación y igualmente un especial saludo al viceministro Pedro Mancelo, a los oficiales legales de la CENUDMI, Marianela y Luca, y a mi copanelista Lucas Sotomayor. Extraordinario estar acompañado de este extraordinario panel para compartir algunas reflexiones y aportar al proceso que se está adelantando en Paraguay.
Esto, por supuesto, celebrando la iniciativa, sumándome a la celebración de la iniciativa de este evento, y pues ya con la noticia de la próxima adopción de la ley, muy pendientes de su desarrollo. Las reflexiones iniciales de esta primera intervención en el marco del webinar corresponde a los textos legislativos de la CENUDMI y su relevancia para el comercio electrónico. Para ello, entonces, quiero primero hacer una presentación teniendo muy presente que desde los años 80 para organismos internacionales fue de interés evaluar los retos jurídicos derivados del uso de los canales de comunicación electrónicos y asimismo se presentó este interés en el seno de la CENUDMI. En 1985 adoptó este documento de recomendaciones a los estados para promover el uso de las tecnologías de información y comunicaciones y con ello promover el comercio internacional. Y inició en ese momento, digamos, la línea de revisar los obstáculos jurídicos a lo que tomó como categoría del comercio electrónico. Ya entonces, digamos que para 1996 se adoptó la ley modelo sobre comercio electrónico que han anunciado y pues de instrumento que conocen en Paraguay y que han anunciado que hace parte, digamos, de los instrumentos de referencia para la estructuración del proyecto de ley que está en debate en este momento. De este documento inicial, digamos, quiero resaltar en todo caso algunas cosas. Lo primero es que respaldó el uso de los mensajes de datos para disponer que no se negaran efectos a un mensaje de datos por el solo hecho de serlo, pero con la aplicación del criterio de equivalencia funcional pudo solventar algunos obstáculos jurídicos frente a los requisitos de firma, escrito y original. Señalados, digamos, en las normas sustanciales de cada país. Y con ello, digamos, el llamado, la invitación para que a partir de la identificación de la función de los requisitos formales pudiera establecerse la posibilidad que un mensaje de datos pudiera cumplir con dichos requisitos. Y esa aproximación, digamos, la vemos en los documentos, digamos, posteriormente adoptados también en el marco de la CENUDMI. Este ha sido una ley modelo muy importante en el marco de los escenarios, digamos, de armonización del derecho comercial internacional. Cuenta con 156 jurisdicciones que han adoptado alguna ley basada o inspirada en esta ley modelo. En el caso de Colombia, en la ley 527 desde 1999 y modificada en el 2012, pues acogimos este instrumento. Y en el caso de Paraguay la adoptó a través de la ley 4017 del 2010, que sería precisamente un instrumento que en este momento está siendo objeto de revisión y posible derogatoria a partir del proyecto de ley que se está discutiendo. Las leyes modelo, digamos, como instrumento de derecho uniforme, dan la opción a que los estados al momento de adoptarlas incorporen algunos ajustes y resalto esta situación porque efectivamente tanto Colombia como Paraguay al adoptarlas incorporaron, digamos, algunas consideraciones que estimaron referente, por ejemplo, a las firmas digitales o firmas cualificadas, entidades de certificación, archivos públicos, entre otros. Con esta ley finalizó el proceso de la CENUDMI, digamos que dieron continuidad en el grupo de trabajo a la discusión y adopción de la ley modelo sobre firmas electrónicas. Efectivamente, digamos que con esto la CENUDMI lo que ha buscado es, digamos, ofrecer un mayor elementos jurídicos al momento de evaluar la confiabilidad de una firma electrónica, y en ese orden de ideas también ha sido un instrumento acogido por varias jurisdicciones. Tengo referencia reciente de 36 estados que la han adoptado. Igualmente en este caso fue adoptada por Colombia ya digamos un tiempo después, sobre el 2012,
y en el caso de Paraguay encuentra algún reflejo en la ley ya anunciada del 2010. Posteriormente, la CENUDMI dio continuidad a la evaluación de los obstáculos jurídicos al comercio electrónico e identificó la necesidad de armonización de instrumentos internacionales expedidos con anterioridad a la década de los 90. Y con ello, digamos, en 2005 se adoptó esta Convención sobre la utilización de comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, que se encuentra vigente desde el 1 de marzo del 2013 y el día de hoy cuenta con 15 estados parte. Una extraordinaria, digamos, novedad, también Paraguay hace parte, digamos, es un estado firmante y pues este instrumento es vigente para Paraguay, ya que lo suscribió en el 2007, lo ratificó en el 2018 y entró en vigencia hace pocos años, en el 2019. En el caso de Colombia también fuimos signatarios en el 2007, sin embargo nos hemos demorado en el proceso de ratificación por ahora. Retomando un poco los métodos de autenticación y firmas electrónicas, los siguientes trabajos de la CENUDMI se refirieron a la, digamos, a la adopción de un texto explicativo para el fomento de la confianza en el comercio electrónico. Este fue un documento del 2007 que ha sido, pues, además guía en todo este proceso. Y, digamos, más cercano, un instrumento que nos convoca el día de hoy corresponde al adoptado en 2017, la Ley Modelo sobre Documentos Electrónicos Transferibles. Pero pues este documento, esta ley modelo será abordada en detalle ya en la siguiente exposición, en la siguiente participación. Y por ahora adelanto, tal vez en línea con la información que nos comentaba Antonella al inicio de este webinar, solo 3 jurisdicciones han adoptado una normativa basada en esta ley modelo y coinciden que estas 3 jurisdicciones son del continente asiático. Por lo tanto, el papel que significaría evaluar e incorporarlo por primera vez en un país latinoamericano, pues tiene toda la importancia. Los trabajos del Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico de la CENUDMI han continuado. Digamos que los siguientes trabajos en 2019 se adoptaron las notas sobre las principales cuestiones relacionadas con los contratos de computación en la nube, que si bien por supuesto es de gran interés y me imagino que también para este público, tal vez dejo la invitación para que en un próximo webinar pueda ser abordado en detalle. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, lo que quisiera es compartir como en estos escenarios de armonización del derecho comercial internacional, efectivamente existen diversos instrumentos jurídicos, entonces entre ellos algunos de los que hemos anunciado acá, el formato a través de convenciones internacionales, el formato a través de leyes modelo, pero también a través de principios, de notas técnicas, que han sido referentes y en algunas ocasiones adoptados, digamos, en el marco de la CENUDMI o de otra institución que propende por esta armonización. En cuanto, digamos, para los propósitos de esta primera intervención, quiero compartirles algunas reflexiones sobre los beneficios y desafíos al enfrentarnos o al acoger estos instrumentos de derecho uniforme. Ambos relacionados con la seguridad jurídica. En el caso colombiano, que tenemos esta experiencia desde el 99 en la adopción de la Ley Modelo de Comercio Electrónico, pues también nos hemos enfrentado con algunos desafíos. Primero presentemos los beneficios que identifico también en otras jurisdicciones. Entonces, lo primero para mencionar es que estas leyes modelo han servido de base para si bien fueron diseñadas en un contexto de promover el comercio internacional, pues han sido las disposiciones han sido de gran utilidad en otros escenarios. Por ejemplo, en la administración pública, en la administración de justicia,
en la consolidación de procesos administrativos, y me refiero entonces, por ejemplo, al tema de contratación pública, en las actualizaciones en procedimientos civiles y administrativos, es decir, su ámbito de aplicación y efectos fue mucho mayor tal vez en el que inicialmente estaban concebidos, pero eso lo que permitió fue precisamente consolidar esta seguridad jurídica en los países. Y quedan nuevos retos, por ejemplo, desarrollos para los contratos laborales, firmas en contratos laborales, validez de escrito, firma y original, digamos, como condiciones, la facturación electrónica y el comercio que está relacionado, el factoring. Por supuesto, digamos que la adopción de esta normatividad pues permite tener esta seguridad jurídica. Pero por otro lado, y hacia donde más que todo estaba dirigido la creación, la adopción de este documento, pues promover el comercio internacional. La uniformidad del derecho comercial internacional, por supuesto, facilita la operación de las transacciones internacionales. Ofrece una seguridad jurídica digamos, para los comerciantes en Paraguay y en Colombia, si los dos países han adoptado leyes basadas en estos textos modelo. Y más aún, podemos hablar de uno de los grandes desafíos y que se encuentran en las agendas de los ministerios de comercio precisamente para implementar un comercio sin papel. En cuanto a los desafíos, quisiera compartirles algunas reflexiones. Ya lo anunciaban tal vez en las intervenciones al inicio de este webinar. De una parte, pues la adopción de los textos modelo en la normativa interna, por supuesto, nos da una seguridad jurídica, pero allí no para la tarea. Precisamente hay una labor muy importante y allí tanto el Ministerio, posiblemente la CCI también, digamos CCI Paraguay, las cámaras de comercio, las agremiaciones, tienen mucho para dar en la construcción de la confianza por parte del empresariado, que sean unos instrumentos que sean adoptados e implementados. Y eso a su vez también va a generar una confianza en el mercado. Que los usuarios de los productos que están basados en tecnologías de información se sientan, digamos, puedan confiar en la herramienta. De otro lado, quisiera compartirles el tema de evitar nuevos obstáculos jurídicos, porque es posible que a partir de reglamentaciones especiales no lo evidenciemos de primera mano, pero pueda presentarse alguna aproximación que en lugar de generar digamos, una facilidad en el desarrollo del comercio nos signifique un nuevo obstáculo. Y por otra parte, digamos, la labor tan importante que pueden llegar a tener los jueces o los funcionarios, digamos, de gobierno, ya que el proyecto de ley, por ejemplo, aborda también las actuaciones administrativas al momento de valorar, interpretar, aplicar alguna de estas disposiciones. Entonces, es el momento de interpretación, realmente un momento muy relevante a efectos de la construcción de esta seguridad jurídica. Y por último, considerar la dinámica cambiante del comercio electrónico. Bien, tal vez ya lo refleja la ley modelo sobre documentos electrónicos transferibles, en donde ya visualiza su aplicación frente a tecnologías disruptivas que están siendo cada vez más usadas, digamos, de mayor fácil acceso. Pero esta es una dinámica cambiante, el comercio electrónico, los procesos de transformación digital de las empresas y la economía digital en el mercado interno y, por supuesto, en el mercado regional y global. Por último, quisiera simplemente poner el panorama. Fue extraordinario para mí y agradezco nuevamente esta invitación que me permitió conocer más en detalle el estado de Paraguay en la adopción de normatividad respecto al comercio electrónico. Dos de las tres, digamos, normas adoptadas a la fecha han tenido fundamento o se han inspirado en estas leyes modelo.
Y el proyecto de ley que está en este momento en revisión, pues supone la derogatoria de la ley del 2010. Resalto también que el ámbito de aplicación es mucho más amplio digamos, al adoptado o al concebido inicialmente en la ley modelo, dado que incluye normativas sobre cédula de identidad electrónica, tanto en el sector público, privado, en el sector financiero. Entonces, digamos, muy relevante, muy interesante la aproximación que ha tenido Paraguay en este sentido. Y digamos, cerrando de esta manera, doy espacio ya para que mis copanelistas puedan dar desarrollo en detalle de los temas tanto de la ley modelo de documentos electrónicos transferibles como del proyecto de ley que actualmente está en debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por tu participación, y rescato unas palabras que me parecieron bastante centrales a todo este tema de la discusión. Es que justamente todos estos textos legislativos lo que buscan es una especie de reforma legal relacionada a todo lo que es el comercio transfronterizo sin papel, a fin de lo que sería fomentar la seguridad jurídica para los países o las personas que tengan transacciones entre países que hayan adoptado estos textos, promoviendo así, por ejemplo, para Paraguay, que es un país, una economía bastante menor, del menor tamaño dentro de Latinoamérica, por ejemplo, y ayuda, por ejemplo, a promover la integración del comercio nacional dentro de lo que sería la economía regional en primer lugar y la economía global en un segundo nivel. Así que muchas gracias, Adriana. Te agradezco por tus palabras del día de hoy. Y vamos a la segunda parte de los textos legislativos. Van a estar hablando en conjunto Marianela, Bruno y Luca Castellani. Ellos el día de hoy van a estar hablando un poco más en detalle de lo que es justamente la ley la ley modelo que mencionó Adriana, que es la ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos, y el porqué de la relevancia de esta ley modelo, sobre todo lo que es a lo que va a ir y cómo está implementada o cómo está implementada dentro de lo que es la ley que va a hablar después el ingeniero Lucas Sotomayor. Así que muchas gracias, y Marianela y Lucas, les cedo la palabra. Buenas tardes, decimos con Luca desde Viena. Es un placer participar de este encuentro. En primer lugar, queríamos agradecer las palabras del señor viceministro. Muchas gracias por todo el apoyo a nuestra labor. Y no es un ejemplo de ello, es la foto que está detrás de mi pantalla, que es una sesión de nuestro grupo de trabajo, en este caso de la comisión, donde elaboramos nuestros textos, y también siempre hemos tenido una participación activa de Paraguay, compartiendo experiencias y mejores prácticas en la regulación de diferentes temas en derecho mercantil internacional. También queríamos agradecer a los distinguidos panelistas. Es un placer integrar este panel con ustedes, y a la Cámara de Comercio Internacional, el capítulo Paraguay. Como ustedes saben, estamos apoyando un movimiento internacional para dar a conocer y incrementar la conciencia en la importancia de los textos que hemos elaborado en materia de comercio electrónico, y es en ese contexto que se encuadra esta actividad, que esperamos pueda ayudar o apoyar todo este proceso del proyecto de ley. Entendemos que se encuentra en el Parlamento, pero los temas que discutiremos en el día de hoy no forman parte de las discusiones que se están llevando a cabo. Y también queríamos hablar un poco de la dinámica del panel. Tenemos una presentación PowerPoint que voy a compartir, y como todos son experimentados operadores en temas de comercio transfronterizo, vamos a enfocar la presentación en una forma dinámica, y hablando más de la tarea que posiblemente Paraguay va a iniciar dentro de poco, que es la implementación de la ley. En eso, complementando lo que expresara la distinguida panelista profesora Castro,
queríamos mostrarle, bueno, la ley modelo que fue adoptada en el 2007 y reiterar que todos los textos que elaboramos en la CENUMI pueden ser consultados en línea en todos los idiomas, y para ello quisiéramos mostrarle nuestra página web, porque sé que durante la tarea de implementación pueden haber dudas o necesidad de obtener más información, y es en esta página donde encuentran toda la información, en los textos y situación. Hay un espacio reservado a lo que es los textos en comercio electrónico, y como bien decía el viceministro, es en realidad un placer y un honor estar aquí, pues Paraguay ha ratificado e incorporado en su legislación nacional la mayoría de los textos que se han elaborado en la CENUMI, lo que lo convierte en un decano en América Latina, y como decía Antonella, sería el cuarto país a nivel mundial en haber incorporado las leyes modelo de la CENUMI en comercio electrónico. Volviendo a la presentación, perdón. Y hablando sobre cuestiones de fondo, como ven aquí, todos estos documentos son muy familiares para todos los participantes del seminario, los panelistas, pues se usan en el día a día de cualquier transacción comercial transfronteriza. Pero lo que es importante destacar es que algunos de estos documentos e instrumentos comerciales incorporan un derecho a la entrega de la mercancía y al pago de sumas de dinero. Pero en la incorporación del derecho, estos documentos requieren un soporte en papel, es decir, que es importante poseer el documento en forma material. Y este documento contiene datos importantes en las transacciones comerciales, y en algunos casos se utiliza como garantía en el financiamiento del comercio. Y con esto doy paso de mi colega Luca Castellani, va a explicar la siguiente diapositiva, que es un poco más técnica. Muy buen día. Es un placer para mí estar aquí. Ahora estamos finalizando los detalles técnicos de esta presentación compartida. Ahora me parece que todo está bien, pero quizás si tú puedes ir a la diapositiva antecedente. Ya, no. Así, aquí estamos. Bueno, yo soy Luca Castellani, como secretario del grupo de trabajo cuarto de la CENUMI. Tuve el placer y el honor de acompañar la preparación de esta ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos. En particular, me parece importante compartir que algunos de los problemas aquí, los conocimientos de embarque en forma electrónica, ya fueron un desafío conocido después hace mucho tiempo. Hay elementos de eso ya en las reglas de Hamburgo, que son también un tratado que fue preparado para el CENUMI y que fue adoptado para Paraguay y que se aplica al transporte de mercaderías, sumamente transporte marítimo. Y hay también los artículos 16 y 17 de la Ley Modelo de Comercio Electrónico que, por ejemplo, fueron incorporados en Colombia, pero nunca se actuaron, nunca fueron utilizados en Colombia. Es decir, que teóricamente se puede utilizar el conocimiento de embarque electrónico en Colombia o, por ejemplo, también en Guatemala, pero en la práctica nunca fue posible y no existe algún proveedor que ofrece estos productos electrónicos, por lo que yo sepa.
Es importante también hacer una referencia a las reglas de Rotterdam, otro tratado sobre el transporte de mercaderías en todo, en parte marítimo, que es un poco diferente porque es basado sobre el principio de neutralidad de soporte, pero los artículos que tocan sobre los conocimientos de embarque electrónicos, que son unos de los documentos que se pueden emitir con la ley de modelo de documentos transmisibles electrónicos, pero es solamente uno. Hay otros también, como los pagarés y los cheques. Entonces, hay también disposiciones que son compatibles, sino más que compatibles, sino muy cerca, decimos. Me parece importante aquí hacer referencia a lo que se encontró cuando el trabajo sobre esta ley modelo empezó en 2011. Algunos países ya tenían leyes que permitían la emisión y el uso de algunos de esos documentos en forma electrónica, especialmente letras de crédito y pagarés y conocimientos de embarque. Pero el problema del enfoque de hace 10 años es cada ley trata solamente un tipo de documento transferible, pide el uso de una tecnología específica, que es normalmente un registro que utiliza el PKI, y crea un tipo especial de documento transferible, que es decir, no se aplica la idéntica ley al documento emitido sobre papel y al documento emitido en forma electrónica, como es con la ley modelo de documentos transferibles electrónicos. Esta es la razón por qué yo puedo decir que es un enfoque que parece eficaz a corto plazo, pero a medio plazo nos multiplica sistemas informáticos, nos crea silos de datos y no permite la interoperabilidad de sistemas. Entonces, al final no tenemos más problemas que tenemos antes. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de la ley modelo? Sí, permite el uso de documentos transmisibles como conocimientos de embarques, pagarés, letras de créditos en soporte electrónico. Es tecnológicamente neutra, es decir, que es compatible con registros con toques y con blockchain, registros distribuidos. Eso nos ayuda a la promoción de la interoperabilidad y al final lo que necesitamos máximamente es permitir los flujos de datos sin obstáculos jurídicos o técnicos. Como ya he dicho, el principio de equivalencia funcional nos permite de aplicar la misma idéntica ley a ambos documentos en soporte papel y en forma electrónica. Eso es muy útil, por ejemplo, porque son documentos que normalmente involucran terceros y los terceros que no comparten ya un acuerdo contractual con las otras partes necesitan una referencia a la ley para comprender sus obligaciones y derechos. Y también es máximamente importante para la utilización como garantía, como seguro, porque nos da la posibilidad de disfrutar, por ejemplo, las mercaderías que ya están en el transporte, disfrutar estas mercaderías para
ganar un financiamiento de los bancos. Se puede ir allá porque es una ley muy moderna. Nos permite una inclusión en los documentos electrónicos de todo lo que nosotros llamamos la información dinámica. Es decir, metadatos, es decir, bueno, se llaman contratos inteligentes, pero no son contratos, no son inteligentes. En realidad son cláusulas automatizadas de contratos, a ejecución automatizada. Y también hay una posibilidad muy importante para la gestión de la cadena de suministros, de integrar los datos que procedentes de oráculos. El oráculo es un objeto que puede ser físico o puede ser electrónico, digital, que nos envía permanentemente información sobre nuestras mercaderías y dónde están, en cuáles condiciones, cuándo llegan al destino y todo eso. Hay también reglas sobre el cambio de soporte, ya hay una referencia a las disposiciones correspondientes del proyecto de ley. Yo te doy la palabra, Marianela. Gracias. Muchas gracias, Luca. A continuación queríamos compartir los requisitos de un documento transferible electrónico, el que debe contener toda la información requerida en el documento en papel, pero además puede contener otros datos en forma electrónica. Y lo más importante es la fiabilidad, el cual se debe utilizar como un método fiable para identificar un documento electrónico, como el documento electrónico transferible, lo que le da la característica de singularidad. Garantiza también que el DTE esté sujeto a control desde su emisión hasta su extinción, que es el control, y conservar la integridad del documento. Es decir, que la información debe ser completa e inalterada, y que el blockchain puede ser útil para garantizar la integridad. Y con esto queríamos decir que en el mundo actual siempre se dice que hay problemas de seguridad, ¿no? Y también un poco pensar de dónde vienen esos problemas de seguridad, sobre todo en materia de fraude con los documentos. Y quizás esos problemas de seguridad estén más relacionados con el procedimiento de seguridad, que también obviamente depende de recursos financieros. Y vemos también en algunos países ese dilema en el caso de que al no contar con los recursos financieros necesarios, tampoco se puede proteger con mucha seguridad los documentos. Y eso es para decir que no vemos diferencias en el tema de seguridad de un documento electrónico o con soporte en papel, sino que vemos que la seguridad está más ligada a un procedimiento. En cuanto esto nos lleva al próximo tema, que es la posesión y el control. La posesión y el control son dos conceptos claves en la ley modelo. El reto clave es definir el equivalente funcional de posesión. La posesión tradicionalmente la relacionamos con algo que se refiera a bienes tangibles, pero la pregunta que se presenta es cómo poseer en un entorno, cómo poseer en un entorno virtual. Y el sistema de gestión de los DTE debe establecer un control exclusivo sobre el documento y también identificar a la persona que tiene el control. Y con esto le doy la palabra a mi colega Luca, experto en estos temas. Muchísimas gracias, Marianela. Así es, tenemos los tres requisitos claves de singularidad, control e integridad, pero ¿cómo se cumplen? Porque esta es al final la cuestión. Y se cumplen a través de soluciones técnicas.
Y me parece muy importante en este sentido subrayar cómo el proyecto de ley es un proyecto que tiene disposiciones muy detalladas también sobre los servicios de confianza, porque son los servicios de confianza que nos dan la posibilidad de garantizar las cualidades de los datos y también de los documentos transmisibles electrónicos. Es decir, no es solamente la firma electrónica, pero ya fueron mencionados los sellos electrónicos, los sellos temporales electrónicos y todo eso, que nos permiten de decir si hay el documento transmisible electrónico, si el documento transmisible electrónico, el control sobre el documento fue transferido de esta entidad a esta entidad en esta fecha, en este tiempo. Y se puede todo verificar. Hay la necesidad de una coordinación entre todo eso y hay un sistema muy moderno de 2 niveles en la ley de los proveedores de servicios de confianza que son ordinarios y los otros que ofrecen servicios cualificados y son acreditados. Y después el artículo 95 del proyecto de ley establece ya un órgano de supervisión y acreditación de los operadores de sistemas de gestión de los documentos transmisibles electrónicos. Y bueno, ahora vamos a entender del redactor jefe, el ingeniero Sotomayor, cómo se puede imaginar todo eso, cómo puede ser actualizado, pero me parece normal establecer como un enlace entre este órgano y el disfrutar los proveedores de servicios cualificados. Entonces, para los usuarios es necesario relacionarse con toda la ley y no solamente con la sesión sobre los documentos transmisibles electrónicos. Muchas gracias, Luca. Marianela, no sé si continúas. No, El sí, final de la presentación. no, sí, seguimos. Gracias. Ah, Porque ok, perfecto. eso es solamente un problema técnico. ¿Es esta o no? Bueno. Bueno, tenemos un problemito técnico, solamente un problema. Así estamos. Disculpen la molestia. Ahí está. Bueno, es un problema práctico aquí de coordinación de Viena, Austria. Bueno, por ejemplo, hay un requisito de identificación de la persona en control que me parece bastante interesante porque nos da la posibilidad de ver cómo todo eso se puede hacer en práctica. Y me parece también interesante distinguir aquí 2 niveles. Hay un nivel de identificación en la ley comercial y, por ejemplo, es posible en algunos países, en muchos países. Disculpen, no sé si es posible en Paraguay, pero quizás sí. La emisión de un cheque al portador. El cheque al portador circula por entrega. Eso significa que el posesor puede ser anónimo, pero es anónimo para el derecho comercial. Al mismo tiempo, quizá tenemos otras regulaciones como KYC, es decir, tú tienes que conocer a tu cliente, tu consumidor, para que son regulaciones que se aplican en todo modo también en el soporte electrónico. Y ¿por qué te necesitamos siempre identificar quién es la persona que tiene el control? Podemos también satisfacer a estos requisitos de regulación. Y también hacemos confianza porque ya en el proyecto de ley tenemos todo un capítulo sobre la gestión de identidad digital.
entonces tenemos que construir sobre este capítulo para cumplir con los requisitos de identificación. Y eso me parece interesante porque nos dice cómo todo, de verdad, todo es relacionado en la ley. No es solamente el capítulo de documento transmisible electrónico, pero es también el servicio de confianza, es también la gestión de identidad, que nos da al final la solución. Nos permite de actuar todo eso. Solamente algunas reflexiones al finales, porque ya hemos hablado por bastante tiempo. A nivel muy general, es decir, tenemos, bueno, la desmaterialización de todos los documentos comerciales es necesaria. Y la ley modelo nos parece una muy buena oportunidad para lograr eso y también para rediseñar procesos comerciales, porque ahora tenemos de verdad un montón de documentos comerciales y otros documentos en papel, todos relacionados a la misma transacción comercial. Y no necesitamos seguir haciendo así, porque no es verdad que tenemos que hacer una relación individual entre el documento en papel y el documento electrónico. Es posible poner todos los documentos comerciales en un único documento electrónico transferible. Bueno, esto nosotros la llamamos una visión de transformación digital de comercio. Se puede después compartir la información selectivamente con cada usuario y se integran todos los datos de la cadena de suministro en un único flujo. ¿Cuál es el grande avantaje de todo eso? Es que si tenemos una fuente, solamente una fuente de información, los datos son completos, precisos, actualizados y auténticos. Y sobre el perfil técnico, eso es como un milagro. Eso es mejor que podemos pedir. Y doy la palabra a Marianela. Muchas gracias, Luca, y perdón por la confusión en pasar los slides. En esto queríamos responder a la interrogante de por qué incorporar la ley modelo. Y como bien decía el viceministro, se basa en un modelo uniforme. Y la uniformidad jurídica apoya el comercio transfronterizo al aumentar la previsibilidad jurídica, la confianza. Y la mayor gobernanza con menores costos de cumplimiento, reducción de errores e incoherencias, también como explicábamos el tema del fraude, y disposiciones específicas para operaciones transfronterizas. Como le comentábamos al principio, en este último tiempo hemos visto desde la CENUDMI un creciente interés por nuestro trabajo en comercio electrónico, y también nuestro trabajo ha tenido el soporte del Grupo de los 7 a través de una declaración ministerial en donde llama a promover la adopción de marcos legales compatibles con los principios de la ley modelo. Y en esto quería un poco volver a una de las preguntas que vi en el chat. Pienso que de repente luego tendremos la oportunidad de responderla, pero hay una pregunta en particular que pregunta si este modelo se puede aplicar en el área de transporte fluvial, el comercio sin papel. Y desde aquí vemos que en el caso de Paraguay, al depender también a veces para el comercio transfronterizo, entregar sus mercaderías, depender de los servicios de otras terminales portuarias en otros países. Vemos también la importancia de esta ley modelo en que pueda ayudar a las transacciones que se realizan por un medio fluvial también. Y en esto también es similar a los beneficios que da en la respuesta a la pandemia y por todas estas medidas de distanciamiento social, reducción de riesgos, una respuesta más rápida y una recuperación económica que se traduce en una recuperación económica más robusta.
Y con esto terminamos nuestro segmento de la presentación y agradecemos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Marianela. Muchísimas gracias, Luca. Fue un gusto contar con ustedes y que puedan hablar un poco más justamente del fondo de este texto legal, cuáles son los beneficios, cómo sería implementado y cuáles son de repente los riesgos y que pueden solucionar al implementar este tipo de legislación a nivel nacional. Sobre todo porque provee una legislación uniforme que puede generar o que puede promover el comercio transfronterizo sin papel a través de transacciones electrónicas entre distintas jurisdicciones. Y también resaltar el apoyo que está teniendo bastante la legislación. No solamente vemos que, o sea, que en estos últimos años fue ya adoptada por algunos países, Paraguay, en caso que la ley que estamos hablando salga, será el cuarto, pero también que recibió el apoyo internacional a través de la Declaración Ministerial del G7, lo cual es bastante interesante y es también una herramienta como para poder justamente propiciar y promocionar más la adopción y la uniformidad de las legislaciones relacionadas en distintas jurisdicciones. Y bueno, si bien ahora Marianela y Luca nos hablaron un poco de lo que sería el texto de la ley modelo con algunos enfoques o algunos artículos relacionados a la ley nacional o al proyecto de ley nacional, les cedo la palabra al ingeniero Lucas Sotomayor, quien nos va a estar hablando ya en detalle justamente de la ley de servicios de confianza en transacciones electrónicas, la base de esta y cuál es el estatus actual de la misma. Así que, ingeniero, les cedo la palabra y bienvenido. Muy buenos días para todos. Agradecer la invitación de la ICC Paraguay por mostrar interés en este proyecto de ley. Agradecer la excelente ponencia de los colegas que realmente expusieron muy bien los fundamentos, dos de los fundamentos fundamentales de esta ley, que son la ley modelo de la CENUMI, que tiene que ver con el comercio electrónico, y la ley modelo de la CENUMI para los documentos transmisibles electrónicos, que fueron dos de nuestras tres patas fundamentales para poder hacer este proyecto de ley. Bueno, voy a poner mi presentación y empezamos rápidamente para no perder más tiempo. Bueno, este proyecto de ley nació en base a la experiencia que teníamos desde la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico, la dirección del cual soy director general, y que somos autoridad de aplicación de dos leyes que justamente ya se mencionaron aquí, que es la ley 4868, la ley de comercio electrónico, y la ley 4017 de firma digital, el expediente electrónico y el documento electrónico. Eso fue a partir aproximadamente de 2010, y en todos estos años hemos recogido las experiencias, las bondades que nos trajo la implementación de esa ley, pero también hemos visto muchas cuestiones que debían ser corregidas y otras cuestiones que debían ser abordadas de una mejor manera para lograr generar ese ecosistema de confianza en las transacciones electrónicas y que estas transacciones sean lo más fiables y seguras posible. En ese sentido, hemos, a través de las múltiples reuniones internas que tuvimos con los diferentes gremios locales, de la participación que tuvimos en reuniones internacionales, entre eso, algunas que pudimos ir a participar como oyentes en el grupo de trabajo de la CENUMI, el grupo de trabajo número 4 de comercio electrónico, en donde estábamos viendo cómo se hacía el análisis y el estudio de estas nuevas tendencias. Y ahí vimos las necesidades de plantear una adecuación a nuestro marco normativo que realmente permita conseguir que la integración entre el ciudadano, el Estado y la empresa sea mucho más segura y con una seguridad jurídica. De ahí nació este proyecto de ley. Venimos trabajando hace bastante tiempo. La normativa que tenemos actualmente vigente, si bien era muy importante y dio puntapié a que muchos procesos hoy en el Estado puedan hacer sobre un entorno enteramente electrónico, había cuestiones que no eran abarcativas. Entonces el marco jurídico actual estaba limitado exclusivamente a lo que era firma electrónica, firma digital, contrato electrónico,
expediente electrónico y todo lo que tiene que ver con los mensajes de datos o documentos electrónicos relacionados a la conservación, reproducción y envío y recepción de estos tipos de documentos electrónicos. Lo que hicimos es hacer legislación comparada a nivel regional, principalmente acá a nivel de Sudamérica, Latinoamérica, y también las leyes modelos de la CENUMI y la ley modelo, en realidad el reglamento del EIAS. Y ahí hicimos una compilación y pudimos adaptar a lo que necesitábamos nuestra norma en Paraguay. Entonces la ley tiene 3 patas fundamentales. El primero, todo lo que tiene que ver con los servicios de confianza. La segunda parte trata de lo que tiene que ver con los documentos electrónicos y la tercera parte con los documentos transmisibles electrónicos. Cuando hablamos de los servicios de confianza electrónica, nosotros hemos notado que a la hora de que las empresas, tanto públicas y privadas, necesitaban implementar o hacer una reingeniería de su proceso para poder automatizarlo y hacerlo en un entorno enteramente electrónico, a veces las herramientas que teníamos disponibles, como la firma digital, eran herramientas con estándares de seguridad quizás muy altos, que no eran consecuentes con el proceso o con el procedimiento que se tenía que hacer. Entonces dificultaba el uso de poder automatizar ciertos procesos, ¿verdad? Y de ahí que nacen los servicios de confianza, porque depende de la criticidad del proceso, depende de lo que se busca en ese proceso o en ese trámite dentro de una institución pública o privada, es necesario aplicar uno u otros servicios de confianza que permitan darle la seguridad jurídica deseada y que eso tenga un equilibrio entre la usabilidad y la seguridad. Y eso es lo que busca esta primera parte del proyecto de ley, buscar ese equilibrio a través de estos servicios de confianza, en donde cada servicio otra vez tiene niveles de seguridad, para que las empresas públicas y privadas y el ciudadano tengan disponible un abanico de herramientas jurídicas y tecnológicas que permitan que esa transacción sea segura, con seguridad jurídica, y que sobre todo sea usable para el ciudadano y que sea fácil y fiable. En ese sentido, el primero de los servicios es la identificación electrónica, que busca dar una equivalencia con la identificación presencial. A diferencia del reglamento de IDAS, esta identificación electrónica debe ser proveído por un prestador de servicio de confianza, que según sea el nivel de seguridad puede ser un prestador de servicio de confianza cualificado o no cualificado. Para el caso de la identificación electrónica de nivel de seguridad baja y sustancial, este proveedor puede ser un proveedor de servicios de confianza no cualificado, que no necesita pasar por un proceso de acreditación, simplemente debe comunicar ante la autoridad de aplicación, que es el MIC, que va a iniciar esas operaciones, y deben cumplir obviamente las disposiciones establecidas en la ley. Sin embargo, si se usa una identificación de nivel de seguridad alta, este nivel de identificación va a permitir básicamente de que sea prestado por un prestador de servicio cualificado, que sí tienen que pasar por un procedimiento de acreditación, donde se debe comprobar la fiabilidad del sistema de información que expide estos medios de identificación electrónica, y cómo es el procedimiento para obtener esos datos de identificación relacionados a ese medio de identificación. La identificación electrónica era un elemento muy útil, porque justamente en muchas tramitaciones, especialmente en lo que tiene que tiene que ver con el Estado, no era requerido firma simplemente para acceder a un servicio público, simplemente era suficiente para la entidad que requiera poder identificar fehacientemente a esa persona. Entonces esto va a permitir que el ciudadano pueda acceder a múltiples trámites simplemente con la posibilidad de identificarse. Y ahí es donde nosotros queríamos, como en Paraguay no teníamos aún un mecanismo maduro de identificación, ni teníamos una ley que marque algún antecedente al respecto,
le dimos un marco jurídico nuevo y queríamos aprovechar para masificar lo más rápido posible. En ese sentido, ahí nació lo que hoy está justamente en polémica en este artículo, en este proyecto de ley, es el artículo 103, en donde se prevé que las instituciones financieras utilicen un nivel de identificación de seguridad alta, según una versión, o un nivel de identificación de seguridad acorde al riesgo deseado, según la otra modificación, para las transacciones financieras. La idea de ese artículo justamente era la de aprovechar el sector más formal, el sector que cuenta con más procedimientos, el que está acostumbrado a requerimientos de seguridad, pueda ser un articulador para poder masificar la identificación electrónica, y que esa misma identificación que se utiliza para hacer esa transacción financiera, como el depósito en una cuenta corriente o la solicitud de un crédito o el giro a través de una billetera, con esa misma identificación que se pueda acceder a otros servicios, como poder hacer el registro para la vacunación, poder hacer el registro para poder ser beneficiario de algún beneficio de acción social como PUTIVO, entre otras cosas. Entonces, ese es el primer servicio de confianza. El segundo es la firma electrónica, que ya estaba bastante bien regulado en la ley anterior. Lo nuevo que se puso, que es algo que trajo con el avance de la tecnología, es la posibilidad de que se permita la firma en la nube a través de la custodia centralizada de claves administrado por un prestador de servicio de certificación, que va a permitir poder firmar electrónicamente o digitalmente desde cualquier dispositivo sin necesidad de tener un mecanismo adicional como un token o una tarjeta inteligente. Y eso va a facilitar mucho la utilización de esta herramienta en aquellos procesos que se requieren. Por otra parte, otro vacío legal que teníamos era el sello electrónico. Y esto es muy importante porque el sello electrónico le da fecha cierta a un documento electrónico y permite acreditar fehacientemente el momento en que se realizó esa firma o se firmó ese contrato a través de este sello, del sello electrónico de tiempo. Por otra parte, se disgregó y se dejó exclusivamente el uso de la firma electrónica a las personas físicas. Y para las personas jurídicas se creó lo que se denomina el sello electrónico. El sello electrónico, lo que busca, el efecto jurídico que busca, es dar integridad y origen a un documento electrónico. Y eso es muy importante a la hora de pensar en automatización de procesos. ¿Por qué? Porque en muchos de los procesos, y para ejemplificar, podemos citar, por ejemplo, la expedición de certificados o la expedición de constancias. Quizás muchas veces no era necesario una firma, sino que acreditar en primer lugar la integridad de ese documento y saber que era que la entidad, quien dice ser, es la que emitió ese documento. Entonces, con el sello electrónico podemos lograr eso y podemos hacer que muchos procesos puedan hacerse en un entorno completamente automatizado e inclusive sin intervención humana, y que va a facilitar muchísimos casos, ¿verdad? Y hay muchos proyectos en el Estado en donde se está trabajando en esos procesos para poder hacerlo de manera automatizada. Uno de esos es, por ejemplo, la emisión de títulos del Ministerio de Educación. Otro es la emisión de certificados de nacimiento y demás. Tenemos muchos otros casos. Otro caso en lo que se utilizaría esto es la factura electrónica, que hasta ahora, por ejemplo, se está exigiendo firma digital para el mismo, pero esto va a cambiar y va a poder automatizarse aún más el proceso de la facturación electrónica con el sello electrónico. Y otra cosa muy importante es la autenticación de sitio web. Si bien hoy ya la mayoría de las páginas utilizan certificados que hacen seguro y que permitan que la comunicación entre el cliente y el servidor donde está contenido esa página pueda ser de manera cifrada y se pueda identificar a quién es el dueño de ese dominio, no había un
un ropaje legal que le daba plena validez y que las condiciones en que tenían que tener mínimas que tienen que tener ese certificado para poder ser considerado válido en caso de una controversia. Entonces, básicamente, estos son todos los servicios de confianza. El último servicio es el servicio de entrega electrónica, que permite el envío y recepción de documentos, garantizando la fecha del envío, la fecha de recepción, la integridad del documento electrónico, y esto va a permitir que procesos críticos se puedan ya hacer en un entorno electrónico y que esas pruebas estén de manera segura y con suficiente respaldo legal. ¿Y cuál es la importancia de estos servicios electrónicos? Porque hoy ya en el país y en el mundo ya se está utilizando medios electrónicos para hacer cualquier tipo de operación. Pero el problema era que a la hora de tener que demostrar un acto hecho en un entorno electrónico, muchas veces para poder hacer esa demostración se requería de pericias a los sistemas de información, de hacer pericias a la base de datos, de hacer pericias a las cámaras donde están contenidas esta herramienta. Sin embargo, con estos servicios de confianza, la mayoría de las pruebas ya va a estar contenida en el propio documento donde son aplicados estos servicios de confianza. ¿Y eso qué quiere decir? Que simplemente lo que tiene que hacer el juez o evaluar es corroborar que el archivo que está en cuestión o el documento que está en cuestión contenga estos servicios de confianza, como la firma, como el sello, y eso facilitaría mucho más y agilizaría mucho más y daría mucha más seguridad jurídica a los trámites electrónicos. La segunda parte de la ley, basada en la ley modelo de la CENUMI, que explicó muy bien Adriana en la primera intervención, habla de todo lo que tiene que ver con el mensaje de datos, el documento electrónico, el reconocimiento del contrato electrónico, la conservación de los documentos electrónicos. Y aquí lo que hicimos es simplemente corregir algunas cuestiones puntuales o algunos errores de redacción que teníamos en nuestra ley anterior, y puntualizamos en cuestiones importantes que consideramos importante aclarar más en este proyecto de ley. Uno de ellos es lo que refiere al expediente electrónico, que le da plena validez jurídica, pero le da una exigencia de garantizar la integridad de ese documento electrónico. Y esa integridad del documento electrónico, la ley refiere que se puede garantizar con la firma electrónica o el sello electrónico del índice electrónico. El índice electrónico establece la ley que se va a dar por introducir cada vez que se introduce un archivo o un mensaje de datos, un documento electrónico al expediente electrónico, se tiene que hacer la huella digital de ese documento, se tiene que poner la fecha, hora de ingreso, el número de folio que le corresponde al expediente, y todo eso debe ir firmado digitalmente o sellado electrónicamente, que le va a permitir dar integridad a ese documento, y algo muy importante para que realmente pueda ser válido un expediente electrónico, porque en la forma en la que hoy está implementado y vimos en muchas instituciones públicas y privadas, se habla de expediente electrónico cuando realmente no se está cumpliendo las características deseadas en la ley. Otra cuestión muy importante que vimos es lo que refiere a la digitalización certificada, y era algo muy importante que en la ley anterior había una controversia si una vez digitalizado el documento, de la forma correcta del documento original, si bien la ley establecía que se mantiene la condición de original, pero no estaba claro si se podía prescindir del documento en papel. Y había una controversia eso entre la ley 4017 y su modificatoria en la ley 4612, en donde establecía que debía de mantenerse el documento original. Bueno, entonces acá se establecieron claramente las pautas para permitir en ciertas ocasiones poderla destruir ya el documento original si el proceso se hizo adecuadamente.
Otra cuestión importante, el tema del contrato electrónico, que ahí teníamos un problema con con la parte civil de nuestra legislación, que establece necesariamente una firma para que el contrato tenga toda su forma, y esa firma, según la equivalencia funcional, está dada solamente por la firma electrónica cualificada. Entonces, en muchos contratos, usar firma electrónica simple generaba un problema, ¿vale? Entonces, tratamos de que se pueda entender que el contrato electrónico puede ser sujeto o puede ser firmado con una firma electrónica o una firma electrónica cualificada o firma digital, como le conocen actualmente. Bueno, entonces esto es lo que hicimos en la segunda. Después, todo lo que ya mencionó Adriana está nuevamente contenido en esta parte del proyecto de ley, todo lo que tiene que ver con los envíos y recepción de los mensajes de datos, la conservación, la reproducción de esos mensajes de datos y cómo pueden ser conservados también esos mensajes de datos o documentos electrónicos. Por último, la ley le da, y esto ya explicó excelentemente Lucas y Lucas, no es Lucas. Lucas y Marianela, ¿verdad? Explicaron excelentemente, y lo que buscamos acá es asegurar el ciclo de vida de todos los documentos electrónicos transmisibles. Y lo innovador y lo que motivó a internalizar esta ley modelo es las condiciones que da en cuanto al ciclo de vida del documento electrónico transmisible, porque prevé todos los casos posibles que tenemos, ¿verdad? Tanto es así que este documento transmisible puede tener su inicio de ciclo de vida en un entorno en papel, migrar a un entorno electrónico y posteriormente terminar en un entorno papel, o directamente iniciar en un entorno electrónico y cumplir todo su ciclo de vida en ese entorno electrónico. Y nosotros vimos fundamental que con las dos primeras patas de la ley, que es asegurar que el documento electrónico pueda conservarse, que el documento electrónico pueda enviarse, que el documento electrónico pueda conformar un expediente electrónico, asegurar que el documento electrónico pueda estar sujeto a todos estos servicios de confianza como firma electrónica, identificación electrónica, sello electrónico, todo esto y los demás servicios le dan la plena garantía jurídica para que un documento transmisible electrónica pueda implementarse en el Paraguay. Entonces vimos que ahí el documento transmisible electrónico es como la frutilla, la cereza, la fruta, es como el decorado final, ¿verdad? Para poder realmente tener un ecosistema de confianza que ya no es necesario solamente a nivel local, sino que a nivel internacional, ¿verdad? Porque nosotros hemos medido el impacto y tenemos ya muchísimos problemas, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, de que muchos de los documentos que hoy ya circulan en el país y que provienen del extranjero ya están en un entorno completamente electrónico y con estos servicios que estamos mencionando, ¿verdad? Y en todos los foros internacionales que estamos y que participamos, porque esta dirección general también participa en las negociaciones que hace el país con los demás mercados, por ejemplo, Mercosur, Unión Europea, Mercosur, Canadá, Paraguay, Chile. Un punto crucial de discusión en estos temas es el comercio electrónico y en particular el reconocimiento de todos estos servicios que nosotros estamos dando, porque la tendencia es ir hacia la economía digital y la preocupación ahora de la comunidad internacional es ya darle ese ropaje jurídico para que podamos ya no más solamente a nivel país, sino que entre naciones poder ser lo más armónico posible y poder tener leyes similares que va a permitir intercambiar el flujo, no solamente lo que tiene que ver con lo comercial, sino en todos los aspectos. Y nosotros
creemos que este proyecto de ley va a tener un impacto en todos los aspectos y veníamos hablando con todos los sectores, ¿verdad? En primer lugar, creemos que va a tener un impacto social muy importante en el país y hemos hecho una prueba ahora en época de pandemia, que es con el tema de Putivo, cuando se necesitó poder enviar dinero a la gente. De manera rápida, uno de los mayores problemas y por el cual se demoró es la falta de poder identificar a esos beneficiarios. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una validación de identidad comparando base de datos, se hizo un trabajo técnico arduo y se pudo comprobar que usando un sistema de identificación segura, la gente pudo acceder a eso. Con eso se evitó muchísimo que el que recibió ese beneficio sea realmente la persona quien dice ser. Aún así hubo ciertos márgenes de errores, pero fueron mucho más pequeños. Y nos dimos cuenta que la gente, independientemente de su condición social o económica, supo utilizar esos servicios y esos servicios aplicados a un nivel de seguridad. Entonces nos dimos cuenta de que sí, realmente que Paraguay, si tiene las herramientas jurídicas necesarias y la tecnología necesaria, puede utilizar, por ejemplo, la identificación electrónica para muchísimas cuestiones como el servicio social. Otra cuestión muy importante es el tema de la salud, ¿verdad? Hoy existen muchísimos problemas, tanto en el tema del registro de vacunación, tanto en el tema del registro, en aquel momento, de los servicios, en el tema de la receta, en el tema de la operatividad para que pueda funcionar rápidamente, y mucho de ello se debe a falta de herramientas tecnológicas que pueden permitir disminuir los riesgos en ese sentido. En el sector financiero, creemos que esto va a ser un impulsor para las fintechs, para las pequeñas empresas desarrolladoras, porque todas las empresas, de hecho ya estamos recibiendo muchísimos pedidos de empresas que quieren hacer una reingeniería de sus procesos, que quieren agilizar sus procesos y que quieren saberlo cómo hacer. Y encuentran en estas herramientas el modo de hacerlo. En el sector de la economía es muy importante porque estábamos pensando y justamente hablando la posibilidad del acceso a crédito de manera sin tener que venir a la capital o hacer trámite engorroso, ¿verdad? Nosotros queremos justamente hacer esa play y que el que está allá en el fondo del Chaco pueda tener acceso a un teléfono, poder hacer una gestión de un crédito y recibir a través de una transferencia bancaria, a través de un giro, ese préstamo al instante, poder firmar ese pagaré, poder hacer todo el proceso de solicitud de crédito sin tener que trasladarse de su casa. Por otro lado, le va a posicionar al Paraguay a nivel internacional, porque estas leyes son importantes para indicadores de crecimiento en el país, para indicadores de generación de confianza, ¿verdad? Y que Paraguay tenga leyes bastante autorizadas va a elevar esos conocimientos, ¿verdad? Esto está acompañado también de algunos procesos que estamos iniciando con la MITIC para poder hacer lo que se viene en la transformación del Estado, ¿verdad? Poder agilizar los trámites del Estado, poder hacer mucho más fácil ese acceso a los trámites del Estado y pensar alguna vez en que Paraguay puede llegar a tener tramitaciones con el Estado en un entorno totalmente electrónico y con papel cero. Bueno, así que hasta por aquí. Quedo atento a cualquier consulta que podamos responder sin ningún problema. Muchísimas gracias, Lucas, por tu intervención. Y rescato dos cuestiones que me parecieron bastante interesantes. Uno, que creo que para la mayoría de las personas que escucharon estas últimas semanas ya toda la discusión respecto al proyecto de ley, es algo que escuchan de repente un poco más el tema del artículo 103
pero no se escucha mucho el fondo de los otros ciento y algo artículos que componen la ley. Entonces me pareció muy interesante que haya justamente socializado que esta ley tiene tres patas importantes, que serían los servicios de confianza, que los dijiste, los documentos electrónicos y los documentos transmisibles electrónicos. O sea que esta ley es un poco más amplia del artículo 103, que es el único que está siendo discutido ahora entre ambas cámaras del Congreso. Y también es bastante importante notar lo que mencionaste acerca del impacto que esta ley va a tener en la economía digital del Paraguay una vez sea adoptada. Y bueno, creo que llegamos a las 1 hora y media de lo que teníamos planeado para el webinar. No obstante, no quisiera terminar sin antes mencionar un poco, porque creo que tenemos varias preguntas, pero solamente voy a rescatar una que escuché ya antes del webinar y durante el webinar, y creo que va a seguir siendo la discusión, que es justamente el tema del artículo 103. Y quería más, Lucas, si podés hablarnos un poco más del contexto de la discusión que se está teniendo en el Congreso actualmente sobre este artículo, y para contextualizar y dar un poco más de información a la audiencia que está bastante interesado sobre este tema. Sí, sin ningún problema, ¿verdad? Además, quiero recalcar que realmente el Congreso se ha comportado con este proyecto de ley en el sentido que en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad sin ninguna modificación los 106 artículos, ¿verdad? En la Cámara de Senado también se aprobaron 105 artículos sin siquiera una modificación, salvo una que es el artículo 103, al cual me voy a referir, ¿verdad? Al haberse modificado en la Cámara de Senadores con 19 votos por la modificación y 18 votos por mantener la versión diputado por trámite constitucional, esto volvió a la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, y justamente la semana pasada se trató y salió, la Cámara de Diputados se ratificó en la versión original del proyecto con 58 votos a favor y 8 votos en contra. Y ahora pasa nuevamente al Senado, donde sí ya es su último trámite constitucional. Tiene ahora el Senado 3 meses para poder debatir el artículo en cuestión del 103, y ahí existen dos opciones posibles. Si para que el Senado se ratifique en su versión Senado, necesita 23 de los 45 votos, o si no, quedará sancionado la versión diputado. Básicamente la versión diputado lo que establece, que es la versión original del proyecto de ley, es exigir un nivel de identificación de nivel de seguridad alta para todos los tipos de transacciones electrónicas en el sector financiero, ya sea para los bancos, las financieras, casas de valores, y también incluye a las entes que realizan los famosos giros. Entonces, ya en el proceso del Senado, esto fue producto de un amplio debate, inclusive con la Cámara de Medios de Pagos, en donde tuvimos varias reuniones y debates, y ellos quitaron como una postura con dos versiones, ¿verdad? Uno apoyado por todo lo que son los bancos, las cooperativas y algunas EMPES, en donde proponen ratificarse en la versión diputados. Y otro con una postura totalmente opuesta, que fueron algunas de las EMPES o lo que hacen giros, en donde proponían una modificación al artículo 103. Entonces ahí empezó la discusión y la controversia, y en ese momento entonces se volvió a pedir un dictamen al Banco Central del Paraguay respecto a su opinión y a las consideraciones que estaban haciendo esta Cámara, porque eran realmente los afectados, uno de los afectados directos al impacto del artículo 103. Y ya cuando estaba por tratarse el Senado, el BCP se volvió a expedir sobre el artículo 103 y sugirió una tercera modificación que no era ni lo que querían las telefonías ni lo que querían los bancos, en donde ellos sugirieron que el nivel de seguridad para transacciones electrónicas en el ámbito financiero pueda ser establecido por los entes reguladores y de acuerdo al nivel de riesgo de la operación. Entonces eso es lo que se debate.
si la ley si se queda en un nivel de seguridad alto para todos los tipos de operaciones y para todos los tipos de transacciones, o se va a regular y estos organismos de regulación van a establecer qué nivel de seguridad para la identificación electrónica se va a permitir para estas operaciones, ¿verdad? Entonces ahí está el debate. ¿Y qué es las cuestiones en cuestión? Cuando nosotros pensamos en este proyecto de ley, como yo le mencioné, en primer lugar, lo que consideramos era poder masificar eso. Y en segundo lugar, vimos las recomendaciones que había sobre finalmente las guías GAFI sobre el ámbito financiero, ¿verdad? Y ahí nosotros en todas estas recomendaciones encontramos una guía muy nueva, muy actual, que refiere a la identidad digital en las transacciones electrónicas. Una guía que salió ya en época de pandemia, el año pasado, en el 2020, en donde hacía énfasis de la importancia de poder identificar fehacientemente a aquellas personas que hacen las operaciones. Entonces de ahí es que nosotros decidimos poner el estándar más alta. Pero cuando se profundizó el debate, había consideraciones que se trajeron a la mesa que también son muy importantes y había que tener en cuenta, que era que en Paraguay tenemos un problema, que tenemos aún tenemos baja la penetración, perdón, la bancarización es bajo. Tenemos problema también que muchos de la gente donde se realiza estos giros principalmente, porque ahí está el problema, no tienen todavía quizás un smartphone, un teléfono inteligente para poder aplicar el nivel de identificación de nivel de seguridad alto. Y tendrían que esperar otras herramientas que, si bien también ya están vigentes, como es que ya están en pleno proceso, como es la cédula de identidad con chip. Creo que tengo acá la muestra, voy a mostrar la cédula de identidad con chip, que va a permitir, esta es una muestra, ya está plenamente vigente. Por ahí se ve el chip. Bueno, esta cédula de identidad que ya está aprobado por el MIC para que la Policía Nacional pueda expedir, ser un prestador de servicios de certificación y pueda expedir no solamente un certificado de firma digital para poder firmar digitalmente con su cédula de identidad, sino también tiene un mecanismo de identificación de nivel de seguridad alta, que va a permitir, a través de una comparación de tu huella digital con el dato de identificación de la huella digital que está en el chip, vas a poder hacer un match y comprobar fehacientemente tu identidad y que vos sos quien dice ser y el poseedor de ese documento de identidad. Esa herramienta está y va a ser prácticamente gratuito por el costo de una cédula de 8.000 guaraníes, o en la renovación, en caso de primera vez, inclusive es gratis, ¿verdad? Entonces, eso va a permitir que la gente va a poder hacer este tipo de operaciones tranquilamente desde el lugar donde está, sin ningún inconveniente. Pero como para eso debe haber un proceso, entonces el MIC consideró pertinente allanarse a lo que recomendó el Banco Central del Paraguay, que es mantenerse la versión Senado, pero siempre entendiendo que en esa reglamentación se tendrá que exigir por lo menos nivel de seguridad sustancial o alta para las transacciones, inclusive los giros, ¿verdad? Pero que ese debate, por las cuestiones en que le estamos ahora y por el tiempo en que quizás dure en poder y no crear un cuello de botella, podría ser razonable que eso se quede para la reglamentación y no se establezca exclusivamente en la ley. Pero eso también podría tener consecuencias, porque por eso que la discusión es muy importante y es muy difícil tomar una postura hacia uno u otro. ¿Por qué? Porque tener un medio de identificación electrónica de nivel de seguridad alto en las transacciones electrónicas va a permitir, en primer lugar, posicionarnos muy bien en todo lo que sea las puntuaciones que tienen que ver con el mundo
riesgo financiero. En segundo lugar, si tenemos un medio de identificación de seguridad alta, podemos pensar en lo que se denomina poder interactuar con todos los medios de pago. Y se podría hacer desde una billetera, se podría quitar un crédito y pasar a una billetera, y tu plata de una billetera pasar a una cuenta corriente y demás, y poder hacer mucho más ágiles. Necesitamos, porque si es un nivel de identificación alta, va a permitir, por ejemplo, ya que una empresa lo primero que necesita para iniciarse es abrir una cuenta, y a través de la ley justamente que mencionó el viceministro hace un rato, la ley de creación de empresas simplificadas, que justamente está próximo al lanzamiento, que se va a hacer en 24 horas, que va a ser en un entorno completamente electrónico. Y una vez que esté aprobada esta ley, le vamos a agregar un mecanismo más a esa creación de empresa, que es darle ya su identificación electrónica de nivel de seguridad alta para que pueda hacer sus operaciones. Entonces, imagínense ustedes tener una empresa que vos en 24 horas puedes tener, ya tener tu medio de identificación alta, ya tener tu empresa creado, y encima con ese medio de identificación ya podés gestionar tu préstamo o poder ya acceder a un servicio del Estado, ¿verdad? Por eso es importante ir tendiendo hacia eso, ¿verdad? Pero creemos que puede ser factible gradual, y eso ir ajustando en el decreto reglamentario. Además, Muchísimas gracias, Lucas. Disculpame. Es importante también diferenciar los efectos jurídicos de un tipo de identificación y de otro, ¿sí? Lo que tiene que ver con la identificación de nivel de seguridad baja y sustancial debe ser expedido por un prestador de servicio no cualificado. Ese prestador de servicio no cualificado simplemente tiene que comunicar a la autoridad de aplicación en el término de 3 meses que está expidiendo ese tipo de medio de identificación, y obviamente tiene que cumplir las obligaciones que tiene como prestador de servicio no cualificado, que son mucho menores que el cualificado. Pero ¿qué pasa? En el caso de una controversia con ese tipo de identificación, la carga de la prueba se invierte. O sea que el que invoca esa controversia es el que va a tener que acreditar la validez de esa identificación electrónica. Sin embargo, en la identificación electrónica de nivel de seguridad alto debe ser prestado por un prestador de servicios de confianza cualificado, que tiene que pasar por un proceso de acreditación, que tiene que estar sometido obligatoriamente a procesos de auditoría y de control. El caso de la auditoría como mínimo cada 2 años, y a inspecciones por organismos de control y de supervisión. Que la identificación de nivel de seguridad alto tiene una equivalencia funcional con la identificación presencial, que no tienen los otros 2 niveles de identificación. Y que en el caso de una controversia es la prestadora de servicios de confianza la que tiene que probar que el procedimiento no se ha hecho adecuadamente. Entonces, esas son las cuestiones que hay que evaluar a la hora, y que tiene que considerar, ya sea si sale con la versión de diputado, eso está resuelto, pero estas son las cuestiones que tendría que evaluar en la reglamentación el organismo competente para poder determinar el nivel de seguridad aplicable al tipo de transacciones electrónicas. Muchísimas gracias, Lucas, por la explicación. Creo que fue bastante detallada y no dejó lugar a ninguna duda, sobre todo por parte de la audiencia, de cuál es realmente la disputa entre las distintas versiones y cuál sería el efecto de implementar la ley de una manera o de otra. De igual manera, igual creo que una vez que esté adoptada, también se tendrá que tener en cuenta, como mencionaste, el tema de la reglamentación. O sea, que esto todavía sigue para rato. Pero bueno, un primer paso realmente es poder aprobar la ley y poder contar con estas 3 patas como para poder justamente promover la economía digital en el Paraguay. Y bueno, creo que ya llegamos al final de nuestro webinar, nos excedimos un poco con el tiempo, así que les agradezco a toda la audiencia por la paciencia. Le agradezco también por su paciencia a los panelistas que tuvimos hoy, que nos acompañaron de comienzo hasta el final. Y bueno, muchísimas gracias a la profesora Castro, que nos acompañó desde Colombia.
Muchas gracias a Luca y Marianela que nos acompañaron desde Viena, Austria, que ya es para ustedes, ya va a ser casi ya la noche, buenas noches también. Y también muchísimas gracias al viceministro que nos dio las palabras de apertura y al ingeniero Sotomayor que nos dio esta charla justamente para explicar un poco más el contexto de la ley, cuáles son los riesgos de la implementación, cuáles son los efectos y cuál es el debate que se está teniendo actualmente sobre el famoso artículo 103. Así que por nuestra parte, muchas gracias a todos. Cualquier duda son bienvenidas, pueden enviarnos preguntas a través de nuestras redes sociales o bien a través de nuestro correo de info@iccparaguay.org, que también está en nuestras redes sociales. Y bueno, hasta la próxima y un gusto contar con la presencia de todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Gracias a todos.